Muy bien. Vamos a hablar en esta mañana de Filipenses y vamos a hablar de esta iglesia que el Señor levantó en Occidente. Fue la primera que levantó ahí. Y Filipos está lo que hoy conocemos que es Grecia, ¿no? Me gustaría conocer Grecia y visitar esa ciudad. No sé si será posible, pero nos gustaría. Pero era una iglesia que encantadora. Fue una iglesia de las que más apoyó a Pablo, al apóstol Pablo. Era una ciudad importante, Filipos. Era una ciudad económicamente fuerte, porque tenían minas de oro y era muy próspera económicamente. Incluso los generales romanos y los políticos romanos era su lugar de descanso, era la Marbella de ellos, ¿no? Entonces ellos iban ahí a descansar o a retirarse. Entonces había mucho dinero ahí, era una ciudad próspera. Por esas razones que Pablo más adelante va a decir, vosotros siempre me habéis estado ayudando. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia tenía creyentes que tenían una economía más o menos aceptable. Entre ellos, ¿os acordáis que cuando la iglesia se fundó junto al río? Había unas mujeres ahí y entre ellas había una mujer que se llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura. Y la púrpura era una cosa costosa. Entonces, si tú tienes un vestido de Gucci, obviamente tienes que ir a la calle Serrano a comprarlo. Entonces, pues ella vendía su púrpura, que era costosa, en Filipos, que tenían dinero. Pero era una mujer que había tocado al Señor y a la iglesia. Otra cosa que vemos ahí es que Filipos es una iglesia que apoyó a Pablo todo el tiempo, hasta el final, literalmente. Esto se registra ahí en Hechos, lo podéis leer en Hechos 16, ya en vuestra casa esta noche leéis cómo esta iglesia se fundó, cómo apoyó a Pablo durante tanto tiempo. Y el libro de Filipenses, el tema principal, ¿cuál es? El gozo. ¿Y el texto favorito cuál es? El Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. ¿Por qué diría Pablo esto? Bueno, porque la verdad que lo estaban pasando mal, ¿no? Entonces, yo en esta mañana quiero llamar la atención sobre este versículo y vamos a leer el texto hasta el versículo 8. El texto dice así. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, rogando siempre en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día y hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó, todos juntos vamos a leer este texto, 1, 2 y 3, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo, ¿dónde? En el corazón y en mis prisiones y en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Amén. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más. ¿Y en qué? Conocimiento perfecto. ¿Y en qué más? Y en discernimiento. Muy bien. Una Biblia dice conciencia, dice ciencia, otras ponen percibir. Para que sepáis aprobar, ¿qué? Las cosas más importantes, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para cuándo? Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria de ¿quién?
de Dios, de Dios. Entonces, ahí tenemos el texto que toca hoy. Y bueno, ¿qué dice el texto? Que el Señor empezó, ¿qué en nosotros? ¿Y quién fue el que la empezó? El Señor, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el Señor con esa obra que empezó en nosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a empezar? ¿Va a terminar? ¿Cuándo va a terminar el Señor? ¿No? Va a ser más larga que la obra del Escorial, como se dice, ¿no? Quiere decir que al final, cuando venga, hasta el día de ¿cuándo? De Cristo. El texto dice hasta el día de Cristo. La palabra el día de Cristo es una palabra clave en toda la Biblia. El día de Cristo. ¿Por qué? Porque al final el Señor vendrá, ¿no? Y dice que no solamente que vendrá, sino que va a juzgar a todos, a los vivos, ¿verdad? A los vivos, pero también a los muertos. Así que si estamos muertos para entonces, el Señor nos levantará de nuestras tumbas y nos va a juzgar y nos va a hacer una pregunta y nos va a decir, bueno, ¿qué tal los talentos que te dejé? ¿Qué has hecho con ellos? ¿No? Y el Señor, obviamente, vamos a ser salvos, y algunos así como por fuego, dice el texto, pero en cualquier caso vamos a ser salvos. Pero sí es cierto que el Señor nos va a preguntar qué hemos hecho con nuestra vida. Pablo diría en otras palabras, mi depósito. Cuando Pablo dice, el Señor guardará mi depósito hasta aquel día, guardará mi vida hasta aquel día. Entonces, el día de Cristo es muy importante, que sepamos que el Señor nos va a pedir cuentas a todos, de lo bueno y de lo que no hemos hecho bien. No para condenarnos, sino porque ya somos salvos, pero porque Dios es un Dios santo y nos tiene que... Algunos, no sé cómo será el juicio, no sé si el Señor me dirá algo, sencillamente lo que sentiré es tanta vergüenza que me iré con la cabeza agachada, pero aún así que sepáis que Dios no nos condenará al juicio eterno, pero sí es cierto que nos va a pedir cuentas de lo que hemos hecho con nuestra vida. ¿Vale? Bien, el Señor va a hacer una obra en nosotros, la va a terminar el día de Jesucristo, toda la vida va a estar trabajando con nosotros. Entonces no hay un momento en el que nosotros podemos decir, al fin el Señor ha terminado, soy maravilloso, he alcanzado, soy perfecto. No existe tal cosa. La pregunta natural de que si Dios va a hacer una obra en nosotros, ¿qué sería la pregunta natural? ¿Cómo? Lo sabe mi mujer porque ella estudia conmigo. ¿A quién lo dijo? ¿Cómo? ¿Cómo hará, Señor, esa pregunta? Ahí los inductivos. ¿Cómo va a hacer el Señor esa obra en nosotros? Vamos al versículo 9. Y aquí vemos la primera cosa. Hay varias cosas que dice, pero no hay tiempo para decirlas todas. Vamos a citar solo algunas. Dice, esto pido en oración, versículo 9. Todos tenemos el texto ahí. No nos vamos a mover de Filipenses. Que vuestro amor, ¿qué? ¿En qué? ¿Y en? Muy bien. Bueno, la palabra ciencia... quizás hay muchas excepciones, pero se puede traducir como percibir. Y la palabra conocimiento se puede traducir obviamente como conocimiento, pero quizás hay una precisión que me gusta más, que es reconocimiento. Se puede traducir como conocimiento, pero llega más como reconocimiento. ¿Por qué reconocimiento? Bueno, porque reconocimiento es el hecho de que, como nos dijo Eber, que el Señor se muestra a nosotros por su palabra. Cuando más le conocemos, cuando más sabemos quién es Él, cuando tenemos nuestra relación personal con Él, se va desarrollando cada día más, vamos reconociendo quién es Dios. ¿Sabes que cada uno de nosotros, nuestra vida cristiana y nuestra perspectiva de Dios va en función del conocimiento que nosotros tenemos de Dios? Interesante, ¿no? O sea, que yo pienso de Dios como yo creo que es Dios. La pregunta es, ¿en qué dimensión estás de conocimiento del Señor? Estamos continuamente aprendiendo hasta el final de los días, hasta que venga el Señor. Pero es importante conocer al Señor. Entonces dice, de reconocer, no es un conocimiento científico, sino un conocimiento de observación, de observar, de estar en la presencia de Dios en oración, con su palabra, mirando mi vida, mirando mi contexto, cómo Dios está obrando, y cada día le conozco más.
Y es como las parejas, ¿no? Que se casaron. Yo me casé hace 31 años, 31. Y les puedo asegurar que lo que yo sentía en aquel momento era distinto de lo que siento hoy. Y la otra palabra que aparece es percibir. Entonces, cuando nosotros conocemos, tenemos este reconocimiento, vamos conociendo más cosas de la persona que amamos, que en este caso es el Señor, empezamos recién entonces cuando comenzamos a percibir de la manera que Él nos ama a nosotros y del interés que Él tiene para nosotros. Entonces, en función de tu conocimiento de Dios, esa es la perspectiva que tú tienes de Dios. Importante, eso, apúntatelo. No es un amor emocional. No es un amor emocional. Yo cuando éramos novios con Miriam, estaba como loco porque terminara la hora de trabajo para ir corriendo, ducharme, ponerme colonia, cepillarme los dientes, ahí, no tener mal aliento, cosas súper arregladas y todo eso. Porque tenía un hormigueo en el cuerpo que no veáis. En mi barrio hay una pared que dice, hay una pared que escribió un adolescente, y hace años, y todavía no la han borrado, y dice: Héctor, desde que cuando te conocí, empecé a vivir. La escribió un adolescente. Y yo me puse a analizar el texto y digo, claro, es que antes de conocerlo a Héctor, ella estaba muerta. Bueno, podía entender que era un adolescente y lo que ella realmente quería decir es que cuando veo a Néstor, yo vivo, ¿no? Pablo dice que el amor de Cristo, que es lo que nos hace, nos constriñe, ¿no? Vale. No es un amor emocional solamente. Dios no está conmigo en función de lo que yo siento. Dios está conmigo aun cuando yo no siento nada. Cuando soy totalmente sin ningún sentimiento. Nos pasa a veces que uno está en un estado de tristeza o de lo que sea, en que ya no sientes nada, que eres insensible, que ni siquiera dices, Dios, ¿de verdad tú estás aquí? Pero si nosotros tenemos esta clase de conocimiento, aún ahí vamos a percibir el amor científico, la presencia de Dios, aún en esos momentos. ¿Ok? Ok, eso es. ¿Qué más nos dice el texto? ¿Para qué? Estamos en el versículo 9. ¿Para qué? Para probar ¿qué? Lo mejor. Entonces dice que si nosotros tenemos esta clase de conocimiento, que lo aprendemos a través de la observación de la palabra, de la oración, de la relación con los demás en nuestra iglesia y viviendo esta vida de Cristo, vamos a tener una capacidad de aprobar. Dios ya nos va a empezar a explicar qué cosas tenemos que aprobar. Es decir, nos va a decir qué cosas son importantes en la vida. Establecer un orden de prioridades. ¿Sabéis? Cuando nosotros no tenemos un orden de prioridades, tenemos un lío en nuestra vida tremendo. Creedme, hermanos. Es como que si tú dices, bueno, yo gano 10 euros al mes y me voy a gastar este mes, no voy a pensar, no, que me voy a comprar una camisa que vale 23. Pues bien, pero al final de mes te van a faltar 13 euros más. Entonces, tenemos que establecer nuestro orden de prioridades. Tenemos que saber a qué cosas son importantes en nuestra vida. Y yo voy a decir la palabra que no me gusta la palabra cosas. Me gustan las palabras personas. ¿Qué personas son importantes en mi vida? En esas personas es donde yo voy a invertir mi tiempo. Mi esposa, mis hijos, mis padres, mi familia,
la familia de la iglesia, las cosas de mi trabajo. Yo voy a hacer un orden de prioridades a qué yo debo dedicar tiempo. Porque voy a decir una cosa, nuestra felicidad depende de la clase de relación que tenemos con las personas que amamos. No importa si tienes dinero o no tienes dinero, eso es secundario. Ojalá que lo tengas, no está mal tener dinero. Pero lo bueno es que si tú tienes relaciones estables. Amén. Dios nos quiere que planifiquemos nuestra vida, que no estemos metidos en tantas cosas, porque a veces incluso no tienen que ser cosas necesariamente malas. Y especialmente los cristianos nos encanta estar metidos en todo. Algunos, otros no se meten en nada, pero hay algunos nos encanta estar metidos en todos los fregados. Pero quiero deciros una cosa, que aún eso puede ser perjudicial para nuestra vida personal. Así que por favor, hermanos, comprémonos una agenda, ¿vale? Cómprate una agenda, hermano. Y pon ahí las cosas que son importantes a las que tú vas a dedicar tiempo. No digas que sí a todo y no quieras estar en todo porque tú no eres el Espíritu Santo. Amén. Yo no tengo que salvar al mundo. No estoy preocupado por salvar al mundo. El Señor lo va a salvar. ¿Alguien había pensado en Japón? ¿Cuánto hace que no pensabas en Japón? En el Evangelio en Japón, en los últimos 2 años. ¿Qué has pensado tú en Japón? ¿Habías pensado tú en los últimos 2 años en Japón? Yo no pensé, digo, de los que no pensaron, que levanten la mano. Los que no pensaron en Japón los últimos 2 años. ¿Quién se acordó de Japón? Nadie. El Señor se acordó y le puso algo a Ever y dice, tú vas a tener que ir a Japón. Ojalá que el Señor lo mande a Japón. ¿No? Tenemos que establecer nuestras prioridades para aprobar lo que es mejor. Lo que es mejor a este conflicto que tengo con alguien. A veces escoger lo mejor es escoger perder. ¿No? Escoger perder. ¿Te gusta perder? Nos gusta ganar y nos encanta pelear y discutir y argumentar. A veces es mejor callarse. Con esto no quiero decir que uno es sumiso. No creo yo en la sumisión esa venenosa e insana. Yo digo la sumisión en la que creo en la intervención de Dios, que Dios va a obrar. Dice, ¿para qué? El versículo 10. Para vivir una vida, ¿qué? Con sinceridad e irreprensible, ¿para cuándo? Claro, siempre el Señor dice que va a terminar al final de los tiempos, en el día de Cristo, la hora. Entonces, hasta entonces, queremos vivir una vida digna, una vida sincera e irreprensible. Irreprensible es sin reproches. Que nadie nos tenga que decir, fíjate lo que dice ese y cómo vive. Que lo que yo digo tiene relación con lo que yo hago. Porque a veces nos encanta soltar discursos, pero tenemos vidas luego que son lamentables. Y la gente dice, ¿qué me cuentas? ¿No? Y tienen razón. Entonces, fijaros lo que dice el versículo 27. Ahora vamos, dice el versículo 11. ¿Qué dice? ¿Para qué? Claro, entonces, cuando tú apruebas lo que es mejor, cuando tienes un orden en tu vida es una vida ordenada, es porque has tomado buenas decisiones. Porque tomas buenas decisiones, ¿no? No me gasto recursos en lo que no vale. Gasto recursos en lo que es importante. Y tengo una vida ordenada, irreprensible, sin reproche. Y eso hace que yo lleve frutos. Porque la gente dice, mira, a mí me gustaría ser como ese pibe. Me gusta esa gente. Fíjate que parecen igual que nosotros, pero tiene algo, no sé. Es una persona que parece que tiene una vida ordenada y además le veo paz en su vida. Ese es el fruto que el Señor quiere. Que llevemos vidas ordenadas para llevar fruto. Versículo 27. Otra cosa que el Señor quiere es perfeccionar en nuestra vida también para hasta el día de Jesucristo. Dice, solamente que os comportéis como ¿qué? Digno del Evangelio de Cristo. Entonces, digno, la palabra digno es, en algunas traducciones, aquí no es el caso, pero es similar. Siempre habla de una balanza, ¿no? Como yo cuando era niño, porque han pasado unos años,
pasaba el verdulero por la puerta de mi casa y te vendía verduras y tenía una balanza de esas de... ¿Os acordáis? Claro, esa, sí. Entonces, el digno es eso, una balanza. Es decir, lo que yo digo tiene razón con lo que yo hago. No tengo una vida así, ojo. Tengo una vida o intento tener una vida lo más balanceada. Es decir, que lo que digo tiene relación con lo que hago. Otra cosa que dice el versículo 27. Estad firmes que en un mismo sentir. Esta es una palabra clave en el libro de Filipenses. Aquí la palabra sentir es una palabra clave que habría que estudiarla porque se repite mucho. Combatiendo ¿qué? Unánimes. Un mismo sentir o un mismo espíritu y unánimes. Cuando nosotros tenemos una vida ordenada, no significa que estamos de acuerdo con todo con nuestra familia. En mi casa no estamos de acuerdo en todo. Cuando la pandemia estábamos, como todos vosotros, haciendo pan. Cuando se nos terminó el pan, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a pintar el salón, ¿vale? Y hicimos una reunión familiar, mi hija, mi esposa y yo, porque nosotros tenemos nuestras diferencias. Entonces, primero casi firmamos un documento. Dijimos, mira, que sepa que si quiere que pinte el salón, tiene este mueble y yo no lo quiero más aquí. Y claro, había que ponerse de acuerdo. Pero cuando uno intenta planificar y poner prioridades, aunque no estemos de acuerdo en todo, finalmente llegamos al sentir general que queríamos pintar el salón. No estábamos de acuerdo en todos los detalles, pero al final nos pusimos de acuerdo. Y no es que yo he dejado de pensar, ¿sabéis? Ni que mi esposa dejó de pensar, ni mi hija dejó de pensar. Ellas tienen su opinión. Pero llegamos a un acuerdo, consensuamos y luego pintamos, ¿no? Y algunos muebles ya no están en el salón. Yo pensaba tirarlos, pero están en el garaje. Bueno, entonces, un mismo espíritu, un mismo sentir, unánimes. Estábamos unánimes en el que teníamos que pintar el salón. Pero eso es para pintar el salón. Hay cosas en la vida, en casa, que son mucho más complejas. Y en tu casa también. Entonces, para eso hay que ponerse de acuerdo. No hay que pensar todos iguales. ¿Os habéis dado cuenta de las naciones que estamos aquí? Y además, no solo las naciones, culturalmente somos tan distintos. La cultura familiar, cada uno hemos sido creados de nuestra madre y de nuestro padre, con nuestros principios y nuestros errores, y luego traemos toda la carga cultural. Y además tenemos una manera de pensar de nuestra propia personalidad. ¿Os dais cuenta que el Señor hace milagros? ¿Pero por qué? Porque estamos unánimes en ¿qué? En que tenemos un Dios que es bueno y que nos ama. Y que después Él nos va a dar la gracia para relacionarnos entre nosotros y ponernos de acuerdo. Lo veremos más adelante. ¿Por qué un mismo espíritu? ¿Por qué este mandamiento? Fijaros lo que dice el versículo 15. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda, por ambición personal, el 17, no con sinceridad, por causar dolor a Pablo, fingidamente. No sé si esto funciona. A ver, ¿cuál es el que hay que darle? Bomba. ¿Cuál es el que funciona aquí? ¿Está muerto esto o no? Está funcionando, ¿no? Ah, no, es que estaba muerto. Ahí está. Yo he hecho un contraste, siempre estoy haciendo contrastes en la Biblia, me gustan los contrastes. Los contrastes son los antónimos, ¿no? Es decir, blanco, negro, frío, caliente. Y aquí hay una lista que el apóstol Pablo nos da, que dice, por un lado tenemos que envidia, rivalidad, ambición personal, no sinceramente, intentando causar daño a Pablo, fingidamente, los que se oponen, egoísmo o por vanagloria. ¿Sabéis que hay personas que entonces predicaban el evangelio por esas causas? Incluso falta algunas más que de otros libros, como por ejemplo ánimo de lucro. Eso no ha cambiado.
hasta hoy. Podríamos agregar ahí ánimo de lucro también. Tristemente, mucha gente predica el evangelio por esas causas. ¿Podéis pensar vosotros eso? Sin embargo, por otro lado, hay otros que lo hacen ¿de qué? Mansedumbre, estimando ¿a quién? No buscando lo suyo propio. ¿Os suena esto de no buscando lo suyo propio? El amor de Corintios 13 no busca lo suyo. El amor no busca lo propio, lo suyo. Bueno, eso es lo que dice Pablo a los filipenses. Mirad, hay algunos que están predicando a Cristo por estas cosas. Pero hay otros que no. Otros predican de buena voluntad, por amor, no buscando lo suyo, con una actitud humilde. Entonces, a mí siempre que yo estoy de la presencia de Dios, le digo esto: Señor, yo no quiero de esto. No quiero esto. No quiero. ¿Cómo está mi vida, Señor? ¿Cómo voy yo con la envidia? ¿Cómo voy yo, Señor? ¿Cómo voy? ¿Soy rival? ¿Me gusta la rivalidad? ¿Soy los que siempre está sacándole punta al lápiz? ¿Soy el que está poniendo los palos en las ruedas? ¿Soy uno que se opone? Siempre que me estoy oponiendo. Y no estamos hablando de cosas necesariamente malas. Tú puedes oponerte por cosas buenas también. Pero que estás poniendo palos en las ruedas. Y yo me examino ahí. Digo, Señor, yo no quiero de esto. Quiero del otro. Mira, Señor, yo siempre digo aquí, no importa lo que hagas. Lo importante es saber por qué lo haces. ¿Qué es lo que te motiva a hacerlo? Si haces una cosa buena, tienes que hacerlo por una causa buena. Un día le di un corte a la pobre Teresa. Estábamos enseñando sobre Romanos y yo decía que aún nuestras obras buenas están condenadas porque aún nuestras obras buenas están manchadas por el pecado. Y yo quería mostrar la fuerza que tiene ese texto. Y entonces dice, dice, sí, no, hay que hacer cosas buenas. Me dice, pero yo he venido y he ayudado a una persona ahora mismo. Le digo, que sepas, Teresa, yo que no lo dije esto en el sentido literal, quería hacer una enseñanza. Le dije, Teresa, que sepas que por lo que acabas de hacer vas a ir al infierno. Y dice yo, ¿cómo es eso que estás diciendo, Carlos? Digo, sí, porque aún nuestras obras buenas están manchadas por el pecado. No estoy diciendo que vas a ir al infierno. Te quiero mostrar lo que dice el texto, que Cristo, aún siendo sus enemigos, nos salvó. Entonces yo digo esto, Señor, yo quiero más de esto. Yo lo tengo al revés. Yo quiero más verdad. Quiero más actitud humilde. Yo muchas veces, aunque a vosotros os parezca increíble, los argentinos en nuestro país tiene una de las cosas, un pecado que tenemos es que somos muy orgullosos. Yo sé que todos son orgullosos, aquí también aquí también hay que darles de comer aparte. Pero en mi tierra somos muy orgullosos. Incluso los latinoamericanos, que hay muchos aquí, hacen chistes sobre los argentinos, que no, yo me los sé casi todos. De que somos muy orgullosos, pero es cierto. Yo culturalmente dije, Señor, yo culturalmente vengo de una cultura, es un patrón que yo sin saberlo lo he aprendido quizás. Señor, yo no quiero ser de esos. Otra cosa, no buscando lo suyo propio, sino lo de él, lo del otro. Muy bien. Otra cosa que el Señor nos va a pedir a nosotros para aquel día, como quiere perfeccionar, es el versículo 28 y 30. Dice el versículo 28 y 30 lo siguiente. No sé si lo tenemos ahí. Dice, y en nada intimidados por los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto viene de Dios. Porque a vosotros os ha
se os ha concedido la gracia por amor a Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él. Parte del perfeccionamiento de la obra que Dios ha empezado en nosotros tiene que ver con el sufrimiento. ¿Sabéis? Aquí no predicamos la bienrose. ¿Se dice así? Perdonen los que hablan francés porque no hablo ni papa. No hay tal cosa como la vida color de rosas. No existe tal cosa. Porque la vida, aún en los buenos tiempos, tienen dificultades. Pero nosotros, Pablo le dice a los filipenses, mirad, estás sufriendo por los que se oponen. Estoy sufriendo por toda la forma en que predican el Evangelio. Yo sé que vosotros mismos estáis sufriendo por causa de los que se oponen. Entonces, que sepáis que Cristo, no solamente me alegro de que creéis en Él, sino que también sufrís por Él. El Evangelio también es causa de sufrimiento. ¿Sabéis? Es causa de sufrimiento. Pero el perfeccionamiento tiene que ver con el sufrimiento. El oro, para apartarlo de la roca, hay que meterlo en el horno a 2000 grados. No hay otra forma de sacar el oro. Entonces, no sé si 2000 o más, pero sé que los hornos son potentes. Hermanos, el parte integral de la vida del creyente es el sufrimiento. Otra cosa que vamos a ver, y ya tengo que ir terminando, vamos al capítulo 2. Entonces, Pablo le ha dicho que varias cosas, que tienen que buscar al Señor para conocer su amor, para conocer la parte científica, que es de percibir, pero primero hay que reconocer al Señor, y luego le dice, mira, para eso te va a dar la capacidad de que ya empezar a pensar como el Señor, con la mente de Cristo, para probar lo que es mejor, para que te hagas una agenda, para vivir una vida irreprensible hasta que el Señor venga. Una vida sin reproche, que lo que tú dices tiene relación con lo que tú haces y vives, que está balanceado. Y bueno, y el sufrimiento es parte de la vida. La otra cosa, capítulo 2, versículo 1, dice, por tanto. Aquí hay por tanto, por tanto este es un término de conclusión para los estudiantes. Dice, por tanto. El por tanto es un término de conclusión que puede decir, así pues, puesto como yo ya os he comentado, como yo ya os he dicho ahora, eso es un término de conclusión. Aquí dicen por tanto, dice, si hay algún estímulo en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, algún afecto y compasión, sed de un mismo sentir, conservando ¿qué? El mismo, ¿qué más? Unidos, sintiendo ¿qué? Una misma cosa. Muy bien, aquí dice un mismo propósito en mi versión. Entonces, en las pruebas, cuando estemos pasando por pruebas, tenemos una cosa buena, es que el consuelo del amor de Cristo. Cuando tú has conocido y observado y conocido este amor, Él te va a levantar. Vas a sentir la comunión del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba Pablo escribiendo esto? ¿En la discoteca? No, estaba en la cárcel. No estaba en Marbella. Estaba en la cárcel. Entonces, aún en las pruebas, tenemos la confianza que tendremos este amor, este consuelo, esta comunión, este afecto que el Señor nos da. Versículos 3 y 4 dice, como ya hemos visto, no con egoísmo o vanagloria, sino con actitud humilde y considerar al otro como superior a sí mismo. No buscar lo suyo propio. Y ahora vamos al versículo 5 y que dice, haya pues. ¿Qué es haya pues? Lo que acabo de decir. Haya pues un término de conclusión. Entonces, es otro término de conclusión que aquí está expresado de otra manera. Por tanto, igual que haya pues, en lo que está diciendo Pablo dice, bueno, yo ya os he explicado todo. Lo que es el amor, abundar en ciencia y en conocimiento, cómo tomar decisiones sabias, cómo vivir una vida irreprensible.
y que sepamos que también en el sufrimiento, y que en el sufrimiento también tendréis consuelo, y haya pues. Entonces, habiendo dicho yo todo esto, dice el apóstol Pablo, esta vez no le va a dar una corrección, sino le dice, os voy a mostrar un ejemplo. Os voy a mostrar un ejemplo. Entonces, os voy a mostrar un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Lo leemos juntos? Ahí lo tenemos todos. ¿Qué dice? Capítulo 2, el versículo 5. Dice, haya pues entre vosotros el mismo sentimiento o sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de... Por lo cual Dios luego le exaltó ¿hasta dónde? Amén. Eso es. ¿Qué dice? Bueno, entonces yo, para ilustrar todo lo que os acabo de decir, dice el apóstol Pablo a los filipenses, os muestro este ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús, lo que le dice es que Jesús, hay en España un refrán que dice, el que no tiene padrino no se casa. ¿Sabías eso? Todos lo conocéis, los españoles. Y el otro dice, bueno, si tienes enchufe, también vale, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? En realidad lo que queremos decir es que si tú eres una persona de influencia en un lugar determinado, esa persona te puede ayudar. Si la tienes en el ayuntamiento, en el trabajo, si tienes en la hacienda que tienes que ir a pagar, que te hagan la declaración, dice, mira, yo conozco a fulanito que te lo va a hacer, ya le he dicho que va a hacer parte. El médico, sí, no te preocupes, ya te he arreglado una cita contigo. Nos encanta eso de los enchufes, ¿eh? Y de que no tiene padrino, no se casa. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, orando, decía, Señor, si es posible, pasa de mí. ¿Qué? Pero dice el texto que, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesús no tenía a su padre que podría ser su padrino, que era su padrino. Pero lo más grandioso de esto es que Jesús era el padrino, porque Él era Dios. Podría haber dicho, en vez de decir eso, que pase de mí esta copa, podría haber dicho, Señor, manda millares de ángeles y destruye a los romanos y a todos los que se oponen. Pero Él escogió hacer algo distinto. Escogió vaciarse, desvestirse, quitarse todo el poder y no hacer uso de él. Podría haberlo hecho, pero escogió hacerlo por amor a ti y por amor a mí y escoger una muerte de malhechor colgado en un madero. Ese es el ejemplo que Pablo le da a los... Dice, si queréis saber algo de todo lo que os he dicho, y si se os ha quedado algo, dice, el ejemplo es siempre mirar ¿a quién? A Jesús. Siempre hay que mirar a Jesús. No tenemos otro mensaje. Jesús es el padrino. Dice en España otro refrán, me encantan los refranes, dice, tienes menos dinero que uno que está en la ducha. ¿No? ¿Qué quiere decir? Me encanta analizar todo. Yo lo que voy leyendo lo voy analizando, pensando una cosa loca de mi personalidad. Voy a esperar el médico y estoy leyendo todos los folletos que hay ahí. ¿Qué es eso de que uno que... Es que cuando si tú te quieres duchar, te tienes que quitar toda la ropa y meterte en la ducha, si te quieres duchar bien. Claro, entiendo que hay personas que tienen, las mujeres sobre todo, que tienen pelo largo, no se pueden estar duchando todo el día porque se estropean el pelo, entonces se ponen una, ¿no? Entonces se duchan, pero no del todo. Pero la Biblia dice que Jesús se desvistió completamente de su poder para pagar por ti o por mí. ¿Os dais cuenta el valor que tiene la salvación de Dios? Que Dios, que era el padrino,
se humilló, y dice que, el texto dice, porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Es decir, se hizo más bajo incluso que sus propios enemigos. Escogió perder y no ganar. Nos encanta ganar, pero tenemos que aprender a perder. Porque cualquiera que pierda su alma, ¿qué dice el texto? Aquí no se trata de ganar. No intentes ganar una discusión, aunque tengas argumento, aunque tú incluso tengas la razón. No lo intentes ganar, porque vas a perder esa relación. Busca el momento para hablar más adelante, cuando la cosa esté calmada, pero no intentes ganar las discusiones. Siempre. Porque la vas a perder. Vas a perder lo esencial en la relación. Eso le dijo Pablo a los filipenses. Y también, ¿qué nos dice a nosotros? Señor, ¿vale eso para nosotros o no vale? Eso de perfeccionar el amor en nosotros, en toda ciencia y ¿qué más? Reconocimiento. ¿Vale la pena para nosotros? Claro que sí. Queremos conocer más al Señor, porque quiero conocer mejor a mi esposa. Porque Él me va a dar la capacidad de escoger lo que es lo mejor. Quiero aprender a percibir los afectos. ¿Habéis visto que yo siempre subo aquí le digo, vengo a saludaros, a deciros algo? Porque yo creo que eso es la vida de la iglesia. ¿Sí? Cuando tú sales, no les diste un beso a nadie, has perdido. Es cierto, te lo digo. Si tú no le has dicho a alguien, o sea, no estés tan ocupado haciendo cosas, mira, no pasa nada, alguien va a recoger las sillas. Bueno, puedes ayudar también. Pero digo que saluda a alguien. Llámale a alguien esta semana. Digo, oye, mira, no sé por qué te llamo, pero solamente te quería decir hola. ¿No? Busca la relación. Busca la relación. Invita a tomar una barbacoa o un café a alguien, qué sé yo. Yo sabía que a Paul no le digáis esas cosas, por favor, hermanos. Quiero vivir una vida en que no haya diferencia, Señor. Señor, como iglesia, queremos vivir una vida en que no haya diferencia en lo que decimos con lo que hacemos. Y que, mira, en esta iglesia hemos tenido algunos problemas, Queremos tener un mismo sentir, unánimes. Unánimes en un mismo, ¿qué? Sentir en un mismo espíritu. Hacemos lo que podemos ahora. Bueno, hacemos lo que podemos, mirad. Nosotros no es que tengamos la razón, ni que no la tengamos. Pero lo más importante es que somos familia. Y tenemos que juntarnos y unirnos y alentarnos. Ponernos al lado del otro para caleo. ¿Os acordáis? Ponerse al lado del otro para animarle. Esa es la idea. ¿Ok? Esa es la idea de esta iglesia. Y tengo que terminar porque si no ya me van a echar. Pero hermanos, no perdamos el norte. Recordad, el Señor ha empezado en cada uno de los que estamos aquí que una buena obra y Él la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Todos los días. Entonces, cuando tú me das un abrazo, es como que me pones un ladrillito en mi obra. ¿Vale? Y cuando me llamas, es como que si me regalas una teja para mi casa. ¿Vale? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que esto es en nosotros, no está el bien. No está el bien en nosotros. Pero te damos gracias por Jesucristo, que murió en la cruz, humillándose, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se desvistió para pagar la cuenta que nosotros no podíamos pagar. Míranos, Señor, no somos mejores que los que están ahí afuera.
Pero te damos gracias por la salvación de Jesucristo y el Espíritu Santo que nos has dado. Y por tu palabra, Señor. Ayúdanos a acercarnos a tu palabra, que te podamos reconocer para poder percibir tu gracia y así tener paz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.